Vamos a otros temas y vamos a hablar de el coronavirus, pero ahora desde el impacto de la economía. Y para ello tenemos a nuestro especialista, colaborador de este espacio del Heraldo Radio y ahora Heraldo Televisión, José Luis de la Cruz. Muy buenos días, doctor, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación y Gracias, felicidades. doctor, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este tema del coronavirus? Bueno, pues es Economía. delicado en el sentido de que durante los últimos prácticamente 15 días, tanto las bolsas de valores, los precios del petróleo, el tipo de cambio muestran la inquietud, el nerviosismo que hay a nivel mundial y particularmente también en nuestro país sobre cómo va a evolucionar esta enfermedad. Entonces, en ese sentido, se ha perdido en la parte de bolsas de valores una riqueza similar al Producto Interno Bruto de Alemania, por ejemplo. Y en la parte del tipo de cambio, pues ya vimos, nuestro peso llegó nuevamente por arriba de los 20 De por los 20 dólar. ayer, ¿no? Cerró más arriba de los 20. Entonces, esto nos muestra que al final del día existe una preocupación en los mercados financieros, en donde el problema va a ser ahora cómo eso se va a trasladar a la parte de manufactura, porque ya hay ciertos problemas entre la proveeduría de insumos que vienen de China y la India hacia nuestro país. A ver, doctor, aquí dividir el asunto en dos puntos. La primera, porque el coronavirus detona en China, que tiene pues, la cuarta parte de la población mundial, y en la cadena global de la economía y la producción es punto muy relevante. Y la segunda, ahora que el coronavirus ha llegado a América Latina y empieza a impactar a países que son los más importantes económicamente hablando, como Argentina, Brasil y México, ¿cómo nos va a impactar eso y cómo lo va a sentir el ciudadano en su bolsillo? Bueno, acabas de tocar un punto medular. China produce 1 de cada 4 dólares en la manufactura global. Junto con la India se produce cerca del 85%, por ejemplo, de los insumos que van para la industria farmacéutica. Entonces, es decir, hay una proveeduría muy importante en equipo eléctrico, electrónico, automotriz, textil, vestido. Esto evidentemente ya está afectando a países como Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y en alguna parte a México también, porque los insumos intermedios que utilizamos para la manufactura son importantes. ¿Cómo eso nos puede afectar si esto se profundiza y se prolonga? Empleo. O sea, al final del día, el hecho de que las empresas tengan que disminuir su ritmo de producción, lo que puede acabar afectando... O sea que todavía se va a acrecentar aún más el desempleo. Es un riesgo, digamos que ahorita es algo que está latente, porque todavía no sabemos la profundidad y sobre todo cuánto tiempo va a durar, pero pareciera que las expectativas de algunas empresas consultoras son de que esto puede irse agravando. En estas expectativas, ustedes como especialistas, ¿tienen en algún momento algún pico, en algún momento alguna estimación donde pueda ser el más elevado? Digamos que hasta ahorita seguimos analizando la evolución porque no es algo, digamos, típico, pero sí podríamos nosotros ya estar hablando de que quizás nos pueda costar 3 décimas del PIB bajo la tendencia que va ahorita. Ahora, el contagio a la economía nacional de este coronavirus ocurre de alguna manera en el momento en que México no crece, no solamente no ha crecido, sino que ha caído un poco la producción, y el gobierno federal ha echado mano de un fondo petrolero que no había sido tocado en los últimos 10 años y ya ha echado mano por 125,000 millones de pesos. No malas noticias para el presidente Andrés Manuel. Digamos que lamentablemente para el país, ¿no? Es decir, para la sociedad. ¿Por qué? El coronavirus toma nuestra economía de alguna forma pues, relativamente enferma, vamos a parafrasearlo. ¿Por qué? Además, Al final del día llegamos sin crecimiento económico, con un escaso margen en las finanzas públicas, en donde el sector privado tiene reservas para invertir. Y entonces en ese sentido, tener ahora la afectación que es global, que va entrando ya por los mercados financieros, tipo de cambio, precio del petróleo. El petróleo es fundamental para los ingresos del gobierno, pero en donde ahora esto puede también afectar el ritmo del comercio internacional, de las manufacturas que dependen de él, en donde México es un participante muy activo. Evidentemente, desde mi punto de vista, lo que esto implica es la necesidad de tener un programa contingente ante la posibilidad de que esto pudiera exacerbarse. bueno, pues entonces habrá que esperar, todavía no termina el coronavirus. ¿Estamos a qué? ¿A mes y medio? 2 meses que empezó esta... Ya casi 2 meses. Y en México, bueno, aunque se ha contenido, ¿no? Se hablaba mucho de que, bueno, falta todavía este flujo vacacional, son meses importantes en donde, bueno, además de esta crisis que vivimos económicamente aquí, pues todavía pueda desatarse algo más, ¿no?
Y otro punto relevante, doctor, tiene que ser la colindancia con Estados Unidos, la otra de las economías más poderosas del mundo junto con China, donde también el coronavirus ya infectó a la población, incluso ya hay decesos de ello y por esa causa, y el gobierno lo que ha hecho es bajar las tasas de interés. Ahí, ¿cómo está nuestra relación con Estados Unidos y en torno en este nuevo escenario? Yo creo que hay 3 elementos que ya debemos considerar. Primero, el estado de alerta que se generó en California, que al final del día el intercambio económico, migratorio que tenemos con ellos es muy importante. Segundo, la declaración que hace 8 días hacía el presidente Trump de que están analizando la posibilidad de restringir el paso fronterizo, y evidentemente para México la señal es muy importante en el aspecto de tenemos que cuidar esa relación, hay que llegar a acuerdos de control con los norteamericanos para evitar una posible afectación, y evidentemente para nuestro país el plan B, es decir, buscar fortalecer el mercado interno ante la posibilidad de que no nada más en Estados Unidos, sino en otros países se restrinja el comercio internacional. Porque además también para Estados Unidos es un año importante, ¿no? Porque seguramente hay otros intereses electorales, ¿no? Y influye, supongo, también en Estados Unidos. Mira, al final del día la puerta de entrada de las mercancías de México que van a Estados Unidos es California, Texas, Arizona, Michigan en la parte automotriz, Sí. es decir, son 6 o 7 estados por donde todo entra, y en donde la dependencia del intercambio entre ambos países son más de 700 mil millones de dólares, es decir, es un intercambio vigoroso. Entonces, al final del día no se pueden poner medidas en un año electoral, además en Estados Unidos, que podrían afectar a una economía que se está desacelerando. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que hay cierta salvaguarda, pero también ante un eventual tema de salud y decisiones de estados en particular, porque California tomó su decisión independientemente del gobierno de Donald Trump, digamos que eso podrá llegar a afectar. Vuelve a llamar la atención la postura de la Secretaría de Hacienda, el hombre que sabe de los recursos en este país, el que lleva el tema de el ingreso y el egreso. Él había dicho que se requerían una reforma fiscal contemplando nuevos impuestos. El presidente nuevamente sale y desdice a su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que eso no va a ser así. ¿Tú cómo ves esa situación? Mira, yo creo que el presidente está matizando que la reforma no va a venir este año. Sin embargo, él mismo lo mencionó en otras ocasiones. ¿Es inevitable, doctor? Innecesaria. ¿En qué sentido? De aquí al 2024 el gobierno federal va a requerir 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones de pesos para poder financiar tan solo pensiones y el gasto del costo financiero, es decir, el pago de intereses. Entonces requiere más recursos, y en una economía en donde no estamos creciendo, en donde el precio del petróleo está bajando, evidentemente que va a requerir recursos de otro lado. En este año me parece, y lo anunció la Secretaría de Hacienda el día de ayer, lo que van a hacer es van a apretar un poco más para evitar elusión y evasión fiscal, pero eventualmente, y el presidente lo mencionaba, que era para la segunda parte de su mandato, va a tener que llegar a una reforma fiscal porque los otros mecanismos no van a alcanzar. Bueno, pues entonces pinta un año complicado, por lo menos tienen que empezar a ajustar algunas cosas en lo que puede ser esta reforma fiscal que dices es necesaria y que además tampoco podemos aguantar más si se sigue tomando, por ejemplo, de este fondo, ¿no? Y un tema que no se ha discutido mucho, si bien somos un país petrolizado, se acaban de descubrir los yacimientos más importantes de litios en el mundo. Por encima de Bolivia, que tenía el 70% de las reservas, el litio se usa para la fabricación de gadgets, de energía, incluso para la industria automotriz, ahora los coches eléctricos, y esto pues parece que va a ser una fuente de recursos muy importante para México, y no se ha considerado todavía eso en la discusión, pero ya se va a hacer la explotación a partir del próximo año. Es una buena noticia, pero en donde además tenemos que aprender la historia. Hace 40 años descubrimos Cantarell, y fue nuevamente la gran noticia de recursos financieros para nuestro país. ¿Qué es lo que no aprendimos a hacer con el petróleo? ¿Cómo transformarlo para generar una industria mucho más poderosa? Yo creo que el litio nos vuelve a dar una nueva oportunidad, pero lo acabas de mencionar muy bien. Se habla un poco de la explotación, pero no de la transformación, de cómo eso a México lo puede poner en el liderazgo de la manufactura de lo que se necesita para telefonía celular, para baterías de automóviles y otras circunstancias hasta de medicina que depende del litio. Entonces yo creo que es la gran oportunidad de volver a relanzar ciertos procesos industriales que nos den crecimiento. ¿Pero crees que la tomen? Si no la toman, sería una segunda oportunidad que no aprovechamos, o quizás más, pero que en un momento dado, en este instante, nos da esa oportunidad. Doctor, como siempre es un gusto escucharte, doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico. Gracias. Después nos vas a dar una noticia.
Efectivamente, el presentar ese 26 de marzo. Algo de economía y la cuarta transformación. Muchas gracias, doctor. Un gusto tenerte aquí en el estudio. Gracias por la invitación. Gracias, doctor.